El libro que le traemos hoy es un libro que quizás yo me resistí muchísimo tiempo en leerlo, porque venía ocupado por una serie de televisión que lo estaba rompiendo en todos los ámbitos, pero para mí, que tenía malas experiencias con series de televisión llevadas desde la ciencia ficción, pues me resistí. Y realmente fue de esas equivocaciones que realmente me alegro de haber tenido, porque es una historia realmente maravillosa en muchísimos ámbitos. Es una historia de ciencia ficción atrapante, bien hecha, bien argumentada, con elementos de ciencia ficción dura, Sí. con una ciencia ficción plausible, una historia con personajes súper atrapantes, un escenario político súper interesante. En fin, es una historia de esa que merece la pena leer. Bienvenidos a nuestro podcast, La Última Fragua. Hoy, ya como Alian le estuvo comentando, le vamos a traer una historia que es súper interesante, súper entretenida también. Una historia que no deja de ser seria, a la misma vez que es súper dinámica, y no estamos hablando nada más que de The Expanse o La Expansión, como también la pueden encontrar traducida al español. Pero esta es una serie que, como estábamos comentando nosotros hace un momento, es como un space opera de toda la vida, pero bien interesante, porque introduce muchos elementos de ciencia ficción que son, o sea, bien explicados, realmente basados en leyes de verdad de la ciencia ficción, y efectos que pueden tener todas las leyes dependiendo de cómo se apliquen, en qué ámbito se apliquen y en qué ambiente se apliquen, y todo esto está súper entretenida. Esto es una saga de libros, o sea, realmente una saga bastante extensa. Creo que ya va por cerca de 9 libros, de los cuales hay distintas subsagas que expresan eso, y una multitud de cuentos, relatos y todo eso. Pero en general, vamos a intentar introducir el primer libro, Sí. que se llama Leviathan Ways. El despertar de Leviathan. Algo así. Que es el primer libro de la saga y el cual nos introduce en el universo. Sí, Como decíamos, son 9 libros, hay multitud de relatos, multitud de cuentos y demás. Es de un escritor o un dúo de escritores sí, que es súper interesante. Conforman un... Escriben bajo un seudónimo, pero escriben a dos manos. Son dos escritores que colaboran. Sí, colaborando para escribir esta saga. Este dúo de escritores es conocido por el seudónimo de James S.A. Corey, que engloba, como decíamos antes, dos escritores independientes que colaboran, cuyo nombre es Daniel Abrams y Ty Frank. Puede que me equivoco con los nombres, sí, porque no son mencionarlo es complicado. Sí, pero bueno, fueron dos personas que colaboraron de forma íntima y explorando realmente una obra muy bien acoplada para hacer. Es que en ningún momento notas que hay una diferencia en la narrativa, ni notas una diferencia en la elaboración. No sé, así mismo es. Siquiera cómo se trasfondo creado, en fin. Pues también lo hicieron, que fueron homenajeados o premiados varias veces. Sí. Estuvieron inclusive en stand de premiaciones importantes como el Hugo. Sí, a lo largo del tiempo sí, han obtenido un montón de nominaciones al premio Hugo, también al premio Locu. También ha estado esta novela, bueno, esta saga, porque en realidad la saga nominada a estos premios. En el 2020 sí obtuvieron el premio Hugo en la categoría de mejor saga, vamos a decir. El premio realmente menciona que es mejor serie, pero no se refiere a la serie de televisión, sino a una serie de libros. Entonces, nosotros, para ser como más, vamos a decir, estrictos en el lenguaje de lo que nosotros manejamos más, diríamos que es la mejor saga. Y también en el 2022 el libro Leviathan Falls de la saga también obtuvo el premio a mejor novela de ciencia ficción en los premios, los Dragon Awards.
que es un premio también reconocido, importante, que premia igual novelas de fantasía y de ciencia ficción. Y en fin, han ganado, esta saga tiene un montón de seguidores, ya sea por la serie o por las novelas, pero tienen un fandom bien fuerte y es una saga que realmente ha estado bien, bastante reconocida en el mundo. Sí, sí, no, seguro, merecidísimo. Y hablando, como siempre, de world building o el escenario de este universo, es muy fácil extrapolar la historia de aquí porque no es nada más que, vamos a decir, proyectar ese futuro. Y es una de las cosas que más me gusta a mí de esta saga. Es el hecho de que tú puedes proyectar lo que sucede en una mayor parte a través de las ideas que ya tenemos preconcebidas de cómo funciona el universo. Sí. ¿No? O sea, el ser humano se expande a Marte, llega a los cinturones de asteroides, empieza a hacer minería, empiezan a haber comercio entre todas estas... Sí, empiezan a desarrollarse estas civilizaciones también y todo esto. Marte empieza a tener cierto nivel de independencia porque está súper alejado del gobierno central. Exacto. Empiezan a haber fisuras, empiezan a haber problemas políticos. También, ya se empiezan a crear una cultura distinta. Una tensión política que hay en la saga después, que es permanente. Viene después de la tensión militar, que siempre hacía una similitud. Sí, porque Marte se convierte como en una potencia militar bien fuerte. Sí, hablando de que era como que yo siempre pensé, ¿no? Como que la Guerra Fría, en la que estaba la Tierra, como que el mundo occidental, Marte militarista como el mundo soviético, y los la gente del cinturón eran como el tercer mundo. O sea, igual, gente pasando trabajo. No, en serio, porque todo el mundo queriéndose atraer y eran donde se sacaban los recursos naturales más importantes. Una analogía interesante. Y entonces, bueno, ese es el universo, ¿no? Ya vieron más o menos. O sea, hay conflicto político porque hay fisuras entre la unión humana, por así decirlo, Marte y la Tierra, hay sus problemas y inclusive choques a veces de carácter militar. Y Marte, que tiene muchísimo menos gente, siente la necesidad más para poder defenderse porque la Tierra está superpoblada. Y los cinturón que se sienten súper oprimidos, porque son usados casi como herramientas de trabajo y las compañías y las corporaciones dominan mucho el comercio. Sí, de hecho en toda la saga lo que más vemos es como que están siempre en revueltas o en huelga, este tipo de cosas, manifestaciones, porque o sea, viven explotados, los explotan ahí. Les retienen el oxígeno, el agua. Y con una calidad de vida ahí bien casi que inexistente. Otra parte importante, diría yo, de world building aquí que vamos a encontrar en The Expanse es la tecnología. Hay mucho conocimiento de ciencia y tecnología en esta saga, no solo en el mundo, sino también, o sea, escrito, cosas que uno puede ir y leer y que son referentes a leyes y cuestiones físicas y universales que nosotros entendemos normalmente como humanos. Aquí vamos a encontrar un elemento importante que son los motores Einstein. Es como, vamos a decir, un invento que permite... La rueda del espacio. Exacto, que permite viajar y a las velocidades y todo esto para poder moverse. Exacto. Tiene sentido. Como tú dices, lo que mantiene en movimiento todo en la saga. También vamos a encontrar como mismo los hábitats estos especiales, porque, por ejemplo, las personas que viven en Marte al final han tenido que terraformar todo eso ahí. En Marte no había agua, en Marte no había condiciones de vida donde un humano pudiese vivir, entonces han tenido que llegar ahí a terraformar todo eso, y eso es también un aspecto importante que vamos a encontrar en la novela. Y avances tecnológicos, por supuesto. Y al final, como hemos venido diciendo también, o sea, el enfoque a todas estas cuestiones es sumamente realista. La física del espacio que se utiliza aquí o sea, de las mejores. Es fuerte, o sea, tú puedes ir ahí a leer y aprender de cuestiones físicas reales que no son inventos de la serie para presentarte una cosa. Seguro que han tenido asesores potentes porque exacto, súper fuerte.
Pero sí, por aquí más o menos va el world building. Después vamos a hablar un poco de la protomolécula, pero vamos a dejarlo, creo, un poquito más para adelante porque es una cosa, como nosotros habíamos estado diciendo, a mí no me gusta mucho. Disruptiva dentro de este world building porque, o sea, te encuentras todas estas leyes físicas reales fuertes, con un basamento científico y teórico real. Y después te encuentras ciencia real y después te encuentras la protomolécula que es un invento que, o sea, tuvieron que introducir porque, por supuesto, le da también dinamismo, añade tensión y añade, tú sabes, muchas tramas y todo esto se desprenden. De hecho, casi toda la saga gira alrededor de la protomolécula, de los efectos de esta molécula. Pero sí, o sea, es como nosotros decíamos, le quita un poquito también. Por una parte le pone dinamismo y le pone trama y le pone tensión, pero por otra parte le quita un poco de seriedad a lo que es la saga en general, porque, o sea, tienes todas estas leyes físicas duras por un lado y después tienes la protomolécula inexplicable por acá, por otro lado. Pero bueno, es una de las cosas, casi nunca, tú sabes que casi nunca nosotros hemos estado hablando de eso. Pero casi nunca nosotros decimos como, todo nos gusta, pero casi nunca decimos qué cosas no, exacto, ¿no? Casi nunca criticamos o decimos cosas que no nos gustan mucho de lo que estamos hablando. Casi siempre es el intento de que vengan y lean. Exacto. Es complicado. Pero bueno, si hay una crítica así bastante importante que se le puede hacer a The Expanse, sería la introducción de la protomolécula esta a todo el world building de la saga. Sí, el efectismo es interesante, pero a nivel de ciencia disminuye la calidad de la obra, no en gran medida, pero sí en una medida respetable. Exacto. Y ya entrando en la trama, ya entrando en de qué va nuestra historia, tenemos quizás 3 líneas argumentales más importantes o que van nucleando nuestra historia. Hay más, hay pequeñas historias que concluyen y que entran en la trama y que colaboran pero en general yo considero, y creo que tú también, que hay 3 tramas principales. Sí, importante. Yo digo que está a líneas generales, después hablé más abiertamente. La Tierra como centro de poder, el cinturón de asteroides, todo lo que sucede ahí, y el espacio. Que eso va, yo digo que nucleado, porque el detective Joe Miller, un terrestre, era terrestre, no estoy seguro, no recuerdo. Un terrestre que vive en el cinturón. Exacto. Ya estaba acostumbrado a toda su vida. Sí, pero era terrestre, no era centuriano, o sea, había ciertos roces, y es importante en la trama de esa parte. Que está investigando la desaparición de un personaje importante en la trama, a pesar de que sale muy poco, pero marca casi la historia del primer libro, que es Julie, que es hija de un tipo importante. Y eso condiciona muchísimo de por qué el interés es tan especial en la búsqueda de él. Sí. Por otro lado, tenemos la tripulación de Rocinante. Rocinante no es nada más que un carguero que se encarga de recoger hielo. O sea, eso parece totalmente una tontería, pero realmente desencadena muchas partes de la historia. Y ahí se introducen gran parte de los personajes más entrañables y memorables. Sí, memorables de la historia, sí, porque es para todo el mundo ahí. Esos personajes favoritos están en ese. Sí, yo creo que es el mismo. Tú y el mío, creo que es el mismo personaje. No sé, pero vamos después a hablar de eso. Lo veremos después. Y por otro lado está la política Abasaral, algo así se llama, que yo considero que quizás el mejor personaje a grandes rasgos por su evolución y cómo en que se comporta, porque a mí me encanta, es el personaje de ella, que es una política que trata de mantener la coherencia y el equilibrio en la política, porque es una tía muy pragmática, muy del otro lado. Entonces es esa mujer que pone la alta política, cómo ver la frisura, los problemas y no sé qué más. El detective Joe, que te va mostrando cómo funciona internamente los cinturones con todos los conflictos que hay ahí, o sea, los sindicatos, las corporaciones, los problemas, los agravios, la explotación, todo eso. Y del otro lado, este grupo de personas que están haciendo su trabajo en teoría y que también tienen su... Sí, que se ven envueltos, vamos a decir, en medio de todas estas
de Se todas ven estas arrastrados, conspiraciones, exacto, se ven arrastradas todas estas conspiraciones y todas estas sin querer para tramas nada. políticas. Y imagínate tú, al final terminan siendo, claro, los protagonistas de la historia y todo esto, pero o sea, Y pues sucesos de hecho, fortuitos. es bastante. Es que aquí nada es fortuito. De hecho, el término mismo de Rocinante Sí, sí. nos dice que la cruzada de ellos a los Quijotes, Ujú. sobre todo lo de Joe de Holden, o sea, Joe de Holden que es el que representa más el Quijote aquí. Sí, sí, ¿sabes? Pero bueno, el nombre que espíritu parece tan. como El nombre que aventurero, parece como- tan, qué sé yo, es muy, muy representativo realmente del espíritu de esta tripulación y todo. Pero sí, no, la trama, exacto, súper interesante, cargada de dinamismo Cualquiera de las también, exacto, todas las líneas Cualquiera de las líneas interesantes. es apasionante por sí sola. Todo. O sea, no es esa típica historia que tú dices, estoy loco porque salgan de aquí a leerme aquello Exacto, que me interesa. Todo aquí. Eso, por ejemplo, que me pasaba mucho, a mí me pasaba mucho con Juego de Tronos, eso. Que habían partes de personajes que yo decía, estoy loco porque ya pasen esto para seguir con las cosas, pero aquí no. Aquí es todo, o sea, todas las tramas están súper interesantes. Tú lo que estás es queriendo siempre que llegue la otra para ver cómo sigue, pero no porque la que exacto, no porque la que estás leyendo tú quieres salir de esa, sino porque quieres ver cómo sigue la otra y cuando ya lees la otra entonces quieres ver cómo seguía esta que habías dejado de leer y así te mantiene entretenido todo el tiempo porque eso sí es una historia bien dinámica, te mantiene bien entretenido de principio a fin. Y para hablar de, bueno, un poco de las facciones que vamos a encontrar en esta saga antes de introducir a los personajes, que es la próxima sección de lo que vamos a hablar. Aquí vamos a encontrar, vamos a decir, 3 facciones importantes. Vamos, creo que alternándonos así a hablar de las facciones, porque para no tener que mencionarlas yo todas. Pero bueno, por supuesto, la facción, vamos a decir, dominante en esta, al menos en este primer libro, al menos la que domina también la política y todo esto, todos estos ámbitos en el universo de The Expanse, es la Tierra. Eso es, vamos a decir que la Tierra es como una facción. Es inevitable porque es el origen. Exacto, ¿no? Y al final, o sea, no la Tierra como planeta, sino la Tierra como humanidad. El conjunto de poderes. Exacto, el conjunto de personas que todavía habitan en la Tierra. Esta facción, por supuesto, la Tierra está gobernada por las Naciones Unidas aquí en The Expanse. Y la Tierra es la potencia, ya como hemos dicho, dominante. Tiene probablemente casi todos los recursos acaparados, pero a la misma vez, tiempo, exacto, enfrenta a un montón de divisiones internas, conflictos internos, exactamente. Que no permiten actuar con la potencia que podría ser si fuera una unión real. Exacto. Esta es como la primera de las facciones que vamos a encontrar. Sí, del otro lado tenemos a Marte, que lo decíamos antes, cuando hablábamos de esto, que Marte fue realmente, o sea, lo normal, ya Elon Musk está hablando de conocer Marte, imagínense esa misma traslación, llega un grupo de colonos a Marte, empiezan a desarrollar tecnológica y empieza a haber una evolución humana ahí, y con el tiempo, la separación tan lejana que hay, hace que adquieran conciencia propia y adquieran identidad, vamos a decir, tanto cultural como económica, social, todo, como pasaron con las colonias hace muchísimo tiempo, y hay un momento en que las colonias se separan de la metrópoli. Y en este caso pasó eso, Marte se separó económica y políticamente de la Tierra y tomó otro rumbo. Eso no cayó muy bien dentro de la Tierra en general, y hubo sus conflictos. Eso es uno de los elemento político importante, un rol importante en este universo de sí, dentro de toda la historia. Sobre todo porque bueno, al final entonces están ya ahora los marcianos, vamos a decir que somos los humanos que terraformaron Marte. Los marcianos, sí, los humanos que viven en Marte. ¿Son marcianos, eh? Sí, buscando, tú sabes, control también por el sistema solar.
Entonces esto es una lucha de poderes aquí entre la Tierra y Marte, a ver es quién... el control de los recursos, como decía, exacto, a ver quién se alza con la soberanía ahí de lo que es el sistema solar. Y entonces todo confluye en el cinturón. El cinturón de asteroides donde está la minería. Ahí están, vamos a decir, los esclavos. Vamos a decir como la mano de obra barata del universo. Sí, hay minería de todos sentidos, o sea, minería de minerales no más básicos y también de hielo, porque los asteroides y los cometas son de agua. El agua es fundamental sobre todo para Marte. Sobre todo para Marte, exacto. Un planeta sin agua inicialmente. Y entonces es una zona de conflicto latente, o sea, como conflicto latente, como la Guerra Fría. Exacto. Están en el medio también de todo. Y yo digo que existiría quizás hay alianzas por aquí, alianzas por allá. Un cuarto elemento que no es una facción en sí, porque no tiene una identidad propia, que son las corporaciones. Porque muchas veces las corporaciones son las que tienen control de ciertas áreas del cinturón. Y por tanto, y confluyen, tienen intereses, o sea, salían con uno con otro, para cosas y así. Entonces, ahí están las tres. El rejuego político ahí es interesante. Y las corporaciones que se incluyen dentro de esto. Que al final, o sea, aunque sea el cinturón, yo digo, aunque sea como una de las, vamos a decir, los que están ahí los marginados, los que están marginados por Marte y por la Tierra, pero al final, en la historia, aquí en el cinturón es donde suceden, al menos en el primer libro, un montón de las cosas importantes. Y de las tramas importantes del libro confluyen aquí en el cinturón, que por cierto se llaman Vectors, los que habitan en el cinturón, porque hay veces que yo me pongo a pensar y yo digo, coño, serán centurianos, pero no. No, sí. Tiene su nombre, y de hecho tienen características específicas. De hecho, la diferencia que hay entre la gente que habita en el cinturón y el resto de la humanidad es más grande de cualquiera que pueda haber, por ejemplo, entre un marciano y un terrestre, porque la diferencia es sutil. Sin embargo, la diferencia son más largos, tienen huesos más finos, más ligeros, porque es una adaptación a la gravedad casi inexistente que hay. Que de hecho ellos se han adaptado y han aprovechado esas circunstancias para hacer cosas. Están mucho mejor adaptados al espacio que cualquier ser humano normal. Exacto. Y eso crea condiciones que los hacen totalmente diferentes, sus necesidades sean totalmente diferentes al resto de seres humanos normales, que crea una facción dentro del mismo cinturón, que son gente que quieren liberar libertad, independencia, autodeterminación, que sea. Y a la misma vez también, en contraposición a estas, digamos, habilidades que han podido desarrollar por vivir en esas condiciones, también si se ven expuestos a condiciones de un planeta normal, como Marte o como la Tierra, entonces sufren también por esto, o sea, tienen mareo, vómito, no pueden caminar casi, no soportan esa gravedad. No tienen masa muscular, no tienen hueso que los pueda sostener. O sea, realmente ellos no pueden habitar el planeta. Sí, no, es casi imposible para ellos. Son una civilización interesantemente descrita, los Vectors en The Expanse, y todo, como ya hemos dicho, usando, o sea, ciencia de verdad. Detrás de esto no hay ningún invento. Es lo que pasaría de verdad si alguien que viviese a no sé cuántos años luz de aquí, o sea, que viviera en un entorno de baja gravedad. Exacto, en un entorno de gravedad ahí casi inexistente, pues, es lo normal que pasaría. De hecho, hay experimentos científicos que avalan todo eso, o sea, ranas que se criaron en estación espacial, que se ven como los huesos se aplanan, como pierde masa muscular. Eso es normal. Es normal, es un efecto normal del espacio. Y hablando de personajes, porque los personajes aquí son muy importantes. Esto no es una trama quizás enfocada en personajes, pero los personajes son muy relevantes y muy importantes y determinan muchísimo el rumbo de la historia. Hablando de rumbo y de enfoques, ¿no? Quizás el personaje que primero nos va a unir es el de James Holden. O sea, es un idealista. A mí en general no me cae tan bien él. Sí, a veces demasiado optimista, demasiado idealista. Y la vida no funciona así. Exacto, y demasiado sentimental. Es muy impulsivo cuando toma decisiones.
y toma decisiones que pueden ser catastróficas para su gente. Sí, ¿no? para la tripulación. Pero al mismo tiempo es la brújula moral sí, también. Y ellos también como que lo compensan. Sí. Sí. Y es un personaje interesante por sí mismo, por todos los conflictos que enfoca, además que sus orígenes son raros. Se fue criado por no sé cuánto, tuvo como 17 padres, una cosa súper rara. Y escapó de ese tipo de control y no sé qué más. Es el soñador básico que intenta cambiar el mundo. Del otro lado tenemos quizás, en contraposición a eso, Joe Miller es un tipo súper interesante porque es el clásico detective ácido, cínico, desilusionado con la vida, borracho, todo, dado a los juicios y a todo, que ya no quiere hacer nada, que se está rindiendo, que casi se corrompe, pero al mismo tiempo tiene un trasfondo de una persona moral y ética. Lo que pasa es que el mundo lo ha aplastado. Y que a pesar de que siempre está al borde, dice un momento más y voy a intentarlo una vez más. Es esos personajes grises que se convierten en muy buenos personajes de fondo, ¿no? Al final, la investigación esta que él lleva a cabo tratando de encontrar a Julie, como que lo devuelve a la vida. Eso es importante en su evolución como personaje, porque es lo que, tú sabes, le da ese golpe y exacto, le da un propósito a su existencia ahí dentro de toda la trama. Y realmente es el personaje que, al menos en este primer libro, probablemente tenga la evolución más grande dentro de todos los personajes. Sí, es de ya borde de rendirme a voy a intentarlo hasta que me desgaste y me muera. Exacto. El personaje que mejor evoluciona en el primer libro. Sí, del detective cínico al héroe trágico de toda la saga. Pero interesantísimo este personaje. También tenemos personajes como Naomi Nagata, que personajes súper interesantes también en la saga. Es la ingeniera de la nave, la que se dedica a reparar todo. Y es un personaje que tú sabes que tiene un pasado misterioso que no conocemos. Entonces, por supuesto, después más adelante se va revelando, pero todo este pasado sombrío y toda esta intriga que viene con ella, no sé. Exacto, sí, pero le imprimen también al personaje un toque bien interesante, porque tú siempre estás ahí como pendiente de ¿qué pasa? Exacto, ¿qué hará? Lo hará, ¿de qué lado se pondrá? Exacto, de qué lado se pondrá, lo hará, qué posición tomará. Sí, y eso la convierte en un personaje también bien importante y bien interesante dentro de la tripulación. Y después viene mi personaje favorito de todo esto, porque realmente es que no sé, es que es un super personaje para mí. Nuestro. Ese amo es el animal. El animal, sí. Es una persona que es extremadamente pragmática y que su brújula moral no existe. Es un tipo que sabe, él lo sabe, que su moralidad está destrozada y que no tiene ninguna, y que hay que hacer lo que haya que hacer, y que él convierte, dice: yo sé que yo por mí mismo no puedo decir las cosas. Yo voy a decir lo que mi tripulación decida allá. O sea, le dicen, hay que arrancar la cabeza a él, y va, se la arranca. Sí, sin problema, sin remordimiento, sin nada. Es necesario. Si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que se va a hacer. Ya, fin. Sin dramas, conflictos, sin nada. Y de hecho, esto es un pequeño spoiler, pero no es ni relevante. Ya muy avanzados los libros, ¿no? Él está solo en la Tierra por algunos momentos que pasan y empiezan a pasar cosas, y él se da cuenta que se está soltando, se está volviendo loco, y dice: tengo que volver con mi tripulación. O sea que él sabe que él solo, exacto, que él solo no va a sobrevivir, porque no va a saber cuándo tomar, qué decisión tomar, cuándo parar, cuándo parar y cuándo no hacer cosas, y cuándo involucrarse con cosas, y cuándo. Entonces él lo sabe, y no es una persona tonta. No, tiene un sentido común. O sea, probablemente sea uno de los más astutos dentro de la tripulación.
Si no, el mejor superviviente es él. Seguro, por mucho. Y de hecho, y es capaz de sacrificarse por tu tripulación. No es que no tenga ni un grado de empatía. Es un personaje súper bien hecho. Es interesante. Y es ese personaje que cuando tú lo lees, yo por lo menos no puedes evitar sentir siempre que es una conexión, quizás no a nivel moral, pero a nivel de personaje. Ese es mi personaje favorito ahí, por mucho, a pesar de que a sea el mejor personaje construido, el otro sea mejor evolución, no sé qué. Amos es así mismo, ahí el animal. Y entonces también encontramos el personaje de Alex Kamal, que es el piloto, es el piloto de la tripulación. Él es un marciano, ¿sabes? Y es un personaje interesante porque él tiene, o sea, es un personaje de buenos sentimientos, es un personaje que está dado completamente a la tripulación, pero a la misma vez tiene lealtades divididas. Exacto, tiene estas lealtades divididas porque tiene la añoranza que él siente por su planeta, por Marte, porque él es un marciano, él sí nació en Marte y todo esto. Y también enfrenta todo este conflicto de la soledad en el espacio y todas esas cosas que... La añoranza por su familia. Exacto, por su gente. Es un personaje que es más de reflexión, ¿sabes? Es un personaje que se hace preguntas de si este es mi lugar aquí o no, o si estoy haciendo bien las cosas o no. Correcto, precisamente tomé las decisiones bien. Exacto, es ese tipo de personaje que dice cómo pongo a mi tripulación, tú sabes, por encima de mi planeta. Y siempre tiene que estar decidiendo cuál es su lugar si es aquí o es allá. Pero bueno, por suerte para la historia y para todo, siempre toma también las decisiones. Sí, él siempre, o sea, al final él termina, ¿sabes? Considerando su tripulación como su familia. Y por ellos hace cualquier cosa. Es un personaje súper interesante. Como mismo pasó con Amos, o sea, lo de Amos fue una evolución, no fue que Amos fuera así desde el primer momento. Él fue evolucionando y se dando cuenta que esta gente son con los que yo quiero pasar tiempo. Yo no tengo familia, no tengo a nadie. De hecho, tiene un pasado súper complejo. Y aquí quiero estar. Y todos ellos van dándose eso, ¿sabes? Holden dándose cuenta que ese encontró su propósito en la vida. Nagata se encontrando diciendo que no importa mi pasado, aquí también exacto, un lugar y un espacio. Todo el mundo presente y mi futuro. Cuenta que mi hogar no es un lugar, sino es un gente. Exacto, entonces, son las personas con las que... Lindo, sí, es bonito, las personas con las que conviven todo el tiempo. Y además, entre ellos, al final no queda más que apoyarse y darse aliento entre ellos, porque al final están solos en la inmensidad del espacio luchando contra todo y contra todos. Pero sí, es una historia también, o sea, que pudiera ser vista, o sea... Podemos encontrar todos estos conceptos así de la amistad y todo esto bien fuerte y bien presente en esta historia. A lo largo de la saga hay un montón de otros más personajes. Sí, hay que mencionar quizás a la secretaria Basarada, es importante. Porque es uno de los personajes de estos que yo digo que... Yo siempre menciono este término, a lo mejor la gente cuando me escuche le molesta, ¿no? Pero es que en estos momentos de feminismo tan falso y tan torcido, hay que mencionar los personajes donde el feminismo funciona y está bien hecho. Esta es una mujer fuerte, una mujer que hace las cosas que tiene que hacer. Se tira todo encima, carga con las decisiones. Y es responsable, consciente, consciente del peso de todas las acciones que toma y que a sus hombros están el peso. Es una mujer real. Yo cuando la veo, me suena un poco a Margaret Thatcher, una importante política inglesa. Porque es ese tipo de mujer, una mujer que sabe hacer política, que es inteligente, que es astuta, que mueve las cosas y que va moviendo personas, manipula lo que haga falta. Sí, lo que haga falta para conseguir lo que ella necesita. Y lo hace bien, es un personaje súper interesante. No, sí, te digo, no, y hay muchísimos más personajes alrededor de toda la saga, pero bueno, en este primer libro vamos a hablar de lo que son más importantes para la trama de este libro. Esta ha sido una historia que ha sido aclamada por su enfoque científico, por su complejidad argumental sobre el fondo político y sobre, vamos a decir, una exploración profunda del ser humano y su expansión sobre el universo y las consecuencias que tendría sobre esto.
Por lo tanto, ha hecho que una serie de televisión muy conocida lo haya tomado el testigo y está inspirado en esta obra y que haya llegado a muchísima gente. Ha tenido un impacto descomunal. Entonces, recomendamos como siempre, antes de prestarte a una historia como esta, que podemos decir que sí, esta sí está muy bien hecha, es un poco que decir en contra de la serie de televisión, siempre recomendamos que te leas la historia. Sí, la historia, el libro siempre es más fidedigno, siempre va a tener más detalles, siempre más elementos de todo. Y te va a dar mucho más, digo yo, disfrute en el fondo. Y además de eso, las personas que no hayan leído ciencia ficción nunca y que quieran enfrentarse por primera vez a una historia bien hecha, bien construida, gente que vengan del realismo y que quiero leerme por primera vez ciencia ficción. Esta es una historia que va a encontrar interesante, sí, que podría decir, bueno, la ciencia ficción no es lo que yo pensaba, no es el pulp de los 70 ni no sé qué, no es esta historia sin elementos, no, aquí encontrarán esos elementos que encuentran súper interesantes dentro del realismo, lo van a encontrar aquí solamente con una proyección futurista de ciertas cosas. Exacto, no, y es una historia que te va a mantener el 100% ahí enganchado y queriendo descubrir más, queriendo leer más, queriendo saber qué es lo que pasa a continuación. Sobre todo, una recomendación que damos es que presten bastante detalle, o sea, presten bastante atención a los detalles estos científicos que hay en la saga, en la novela, porque esto realmente le añade una capa de realismo a la historia bastante fascinante y bastante interesante. Sin separar, o sea, sin quitarle el dinamismo y tú sabes, la intensidad y la épica esta que tiene también la historia. Pero realmente está bien, o sea, bien construida todas las teorías y toda la parte de ciencia en la que se apoya la serie. Menos la protomolécula. Sí, la protomolécula es otra cosa, es como, vamos a decir, el talón de Aquiles. Algo externo. Exacto, el talón de Aquiles de esta novela, pero bien también, porque le añade también, tú sabes, de aquí se desprenden muchas tramas y le pone mucho dinamismo y todo, pero no es como decir el canon de lo que va a estar leyendo en casi toda la saga. Y como estamos hablando antes de historias complejas, con políticas realmente interesantes y conflictos y de facciones pugnando por el poder, y un desarrollo interesante de tramas y de personajes, y que los personajes son súper carismáticos y llamativos, pues como lo tenemos acostumbrado, siempre alternamos, y esta vez le traemos una historia de ciencia ficción, a la siguiente le traemos una de fantasía, y no es nada más y nada menos que La Rueda del Tiempo, una historia que yo he mencionado muchísimas veces y Guillermo también ha mencionado, porque es de ese tipo de fantasía épica que viene a transformar, o a hacer el salto de la fantasía épica antigua a la nueva fantasía épica, y para mí sigue estando entre mis favoritas por todo lo que engloba, todo eso mismo que hablábamos, una fantasía interesante, personajes llamativos, un elenco gigantesco, política, magia, épica a gran nivel. Es una transición poderosa. Sí. Pues decir algo así mismo, si no quieren perderse esta historia, La Rueda del Tiempo, ya ustedes saben, no dejen de ver el próximo episodio, denle like a los capítulos, únanse a nuestra comunidad, compartan nuestro canal también para que toda la gente que sea amante de todos estos temas de literatura, de ciencia ficción y fantasía puedan venir aquí también y encontrar su espacio con nosotros. Nos vamos a estar viendo en el próximo episodio.